Muy bien, nos encontramos en la parte práctica del tema cuadro de decisiones y pues ahora vamos a pasar a analizar los problemas y resolverlos. Para resolver este tipo de problemas tenemos que primero tener en cuenta que debemos graficar un cuadro de doble entrada como el que tenemos aquí al costado, en el cual en la fila va a ir unos datos y en las columnas va a ir otros datos. Por ejemplo, en este ejercicio nos habla de que existe unas personas, unos amigos, que tienen unos loros, pero estas personas le han puesto de nombre a los loros igual que sus amigos. Por ejemplo, aquí tenemos Alicia, Bruno, Carlos y Dino, estos que están en la columna, y también existen unos loros que se llaman Alicia, Bruno, Carlos y Dino. Ojo, el problema me dice que no necesariamente Alicia es dueña de Alicia, es decir, la persona Alicia no es dueña del loro Alicia, que la persona Bruno no es dueño del loro Bruno, la persona Carlos no es dueño del loro Carlos y así sucesivamente. Entonces leemos, Alicia, Bruno y Carlos, Alicia, Bruno, Carlos y Dino tienen cada uno un loro, los cuales tienen los mismos nombres, aunque no necesariamente en ese orden. Se sabe que ningún loro lleva el nombre de su dueño o dueña. ¿Ok? Entonces, ningún loro lleva el nombre de su dueño o dueña. Eso lo podemos utilizar. ¿Qué quiere decir? Que Alicia no es la dueña de el loro Alicia. Ahora, Bruno no es dueño de Bruno. Carlos tampoco es dueño de Carlos. Y Dino tampoco es dueño de Dino. Lo estamos rellenando así según la teoría que ya hemos visto. Con una X, los que no corresponden. Ahora voy a utilizar el siguiente dato. El oro de Alicia, me está diciendo que aquí está el de la persona Alicia, el oro de Alicia lleva el mismo nombre que el dueño de Bruno. Me está diciendo que Bruno tiene un dueño. ¿Qué puedo deducir de eso? Que Alicia no es dueña de Bruno, del loro Bruno. Entonces, yo le pongo una X aquí. Porque me dice, el oro de Alicia lleva el mismo nombre que el dueño de Bruno. O sea, otra persona es el dueño de Bruno. Por lo tanto, yo deduzco que Alicia no es el dueño del oro que se llama Bruno. Ahora, el dueño de Bruno, el dueño de este lorito de acá, es hermano de Carlos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Carlos no puede ser su dueño, sino su hermano. No sabemos quién es su hermano, pero le hay que poner a Carlos que no es. Le ponemos X. Listo. Esto es interesante porque hemos encontrado una columna donde hay 3X y el único espacio para marcar una check queda aquí. Porque si yo le colocara X aquí, ya no tendría más espacios para colocar una check. Entonces, obviamente, por teoría, tenemos que colocar ahí una buena. A ver, lo vamos a colocar de esta forma. Listo, ahí está la buena. Y cuando encontramos un check, todo lo demás, fila y columna se vuelve X. Por lo tanto, ya tenemos toda la columna en X. Ahora esto se va a volver X también. Listo. Ahora, ¿qué datos más podemos utilizar? Nos preguntan, ¿quiénes son los dueños de Bruno y Carlos? Listo. Entonces tendremos que encontrar un par de checks más o por lo menos una más. Vamos a repetir los datos para poder analizar mucho mejor. El oro de Alicia lleva el mismo nombre que el dueño de Bruno. El oro de Alicia me dice que lleva el mismo nombre que el dueño de Bruno. ¿Quién es el dueño de Bruno? El dueño de Bruno es Dino por el cuadro. El dueño de Bruno es Dino. Por lo tanto, Alicia tendrá al loro que se llama Dino. Perfecto. Analizamos eso y le ponemos acá una check. Ya tenemos una check más. Entonces, cuando encontramos checks, fila y columna, se vuelve X. Entonces, toda esta fila se vuelve X y su columna también se va a volver X. Ya tengo por acá dos checks, pero oh, mira acá, en la fila de Carlos, ¿qué ha pasado? Que tenemos 1, 2 y 3 X. Entonces, el único lugar que me queda para poner check es este de aquí. Yo le pongo ahí un check
Listo. Y ahora puedo ver que tengo que rellenar esta columna también con una X. Perfecto. Ahora relleno con X y ya está. Y me queda por último este espacio en blanco. Como es el único espacio donde puedo poner check porque los demás son X, le pongo su respectivo check para saber quién es el dueño de el loro que se llama Carlos. Entonces, ya está. Perfecto. He completado la tabla de tal forma que ya sé quién es el dueño de quién. Alicia es el dueño de Dino. Bruno es el dueño de Carlos. Carlos es el dueño de Alicia. Y Dino es el dueño de Bruno. Listo. Entonces pasamos a responder las preguntas y que nos dice, ¿quiénes son los dueños de Bruno y Carlos? Aquí tenemos al loro Bruno. De este loro Bruno me están hablando, ¿eh? El dueño de este loro Bruno es Dino. Ahora, el dueño de este loro que se llama Carlos es, según la check, Bruno. Por lo tanto, aquí voy a anotar mi respuesta. El dueño de Bruno es eh, el dueño de Bruno es Dino. Y a la pregunta, ¿quién es el dueño de Carlos? Aquí le voy a anotar de otro color. El dueño, un momento, el dueño de Carlos es Dino. Ok, entonces ahí habíamos acabado la pregunta número uno, que suena un poco confuso, pero no es nada del otro mundo. Simplemente es analizar quién, quién corresponde a quién y tener un poquito de paciencia a la hora de poner los checks y las X. Listo. Bien, vamos con el ejercicio número 2 que nos dice, Manuel, Roberto y Ronald tienen cada uno una mascota, gato, perro, mono. Si Roberto le dice al que tiene gato, ok, antes de continuar, primero tenemos que ordenar esos datos, Manuel, Roberto y Ronald, y gato, perro y mono, en una tabla. De esta forma, Manuel, Roberto y Ronald yo le he colocado aquí en la fila, en una fila, en la fila superior. Y ahora, gato, perro y mono le he colocado en la columna, en esta primera columna. Ok, hasta ahí todo perfecto. Ahora analizamos los siguientes datos. Si Roberto le dice al que tiene gato, hay que analizar eso. Roberto le dice al que tiene gato. ¿Qué quiere decir? Que Roberto no tiene gato, por supuesto. Entonces, Roberto no tiene gato. A Roberto con gato le ponemos X. Muy bien. A ver, de otro color. X, ya de verde. X. Ahora, si Roberto le dice al que tiene gato que el otro tiene un perro, que el otro tiene un perro. ¿Qué quiere decir? Que Roberto tampoco tiene un perro, porque está diciendo, oye, el otro tiene un perro. Entonces, él está señalando a otra persona que tiene un perro, por lo tanto, Roberto no tiene perro. Entonces yo voy a poner acá que Roberto no tiene perro. Ah, perdón, en mono le he colocado en perro. Perfecto. Roberto no tiene perro. Entonces, lo único que le queda a Roberto por tener es un mono. Sí o sí tiene que tener un animal, por lo tanto, como no tiene gato, no tiene perro, tendrá un mono. Es el único espacio que queda. Y oh sorpresa, cuando encontramos un check, los demás se vuelven X, tanto fila como columna. Ya toda la columna está X, ahora faltaría la fila X y X. Listo.
Y Ronald le dice al que tiene perro. Entonces, si analizamos esa parte, Ronald le dice al que tiene perro, entonces Ronald no tiene perro. Por lo tanto, a Ronald en la fila de perro le colocamos que no tiene. Ronald con perro no tiene. Y mira esto, qué bonito. Solo nos queda un espacio para poner la check, porque toda esta columna ya tiene 2x, entonces el único espacio que me queda le pondré check. Entonces ahora sé que Ronald tiene gato. Como ya encontré este check, fila y columna se convierten en X. Ya tengo toda la columna, ahora me faltaría esta parte, todo esto colocarlo en X. Entonces, aquí tengo. Esto sería X. Muy bien, y ahora como ya tengo toda esta columna rellenada y me falta solo un espacio, ese espacio se rellenará con un check. Muy bien. Listo, ya tengo todo rellenado. Cuando ya tengo todo rellenado, puedo saber quién tiene a qué animal. Por ejemplo, Manuel tiene al perro, Roberto tiene el mono y Ronald tiene el gato. Ya he descubierto todo. Hay que responder la pregunta. ¿Qué animalito tiene Manuel? Entonces hay que responderla. Manuel tiene el perro. Por lo tanto, respondemos Manuel tiene al perro. Esa vendría a ser la respuesta. Fácil, sencillo y nada del otro mundo. Bien, ¿qué nos dice el siguiente problema? Almorzaban juntos tres políticos, el señor blanco, el señor rojo y el señor amarillo. Uno llevaba corbata blanca, otro corbata roja y el otro corbata amarilla. Pero no necesariamente en ese orden. Es curioso, dijo el señor corbata roja. Bien, antes de continuar, esos datos los vamos a ordenar en una tabla de doble entrada. Yo le he puesto en esta columna al señor blanco, señor rojo, señor amarillo. Y aquí le he puesto los colores de corbata. Color blanco, color rojo y color amarillo. Esos son los colores, en cambio estos son los nombres de los señores. Por lo tanto vamos a continuar. ¿Qué nos dice? Pero no necesariamente con ese orden. Es curioso, dijo el señor de corbata roja. Nos está hablando del color rojo. El señor de la corbata roja. Nuestros apellidos son los mismos que nuestras corbatas, pero ninguno lleva la que corresponde al suyo. Entonces, quiere decir que el señor blanco no tiene corbata blanca. Listo, el señor blanco no tiene corbata blanca. El señor rojo tampoco tiene corbata roja. Y el señor amarillo tampoco tiene corbata amarilla. Bien, hasta ahí. Tiene usted razón, dijo el señor blanco. Perfecto. ¿De qué color llevaba el señor amarillo, el señor rojo y el señor blanco respectivamente? Ok, una vez rellenado la primera fase, tenemos que volver a releer para poder entender un poquito más y a desmenuzar algo que está escondido ahí. Leemos otra vez. Es curioso, dijo el señor de corbata roja. Entonces, ¿quién está hablando? Este de aquí. Este de aquí, el color rojo, el que tiene el color rojo. No se confundan con este de aquí, el señor rojo no dice, sino dice, es curioso, dijo el señor de corbata roja, el que tiene corbata roja. Por lo tanto, el que está hablando es este de aquí. Nos dice, nuestros apellidos son los mismos que nuestras corbatas, pero ninguno lleva la que corresponde al suyo. Tiene usted razón, dijo el señor Blanco. Entonces, el señor Blanco no es el que lleva la corbata roja, porque ellos dos están hablando. Como están hablando, no pueden ser la misma persona, por lo tanto, aquí le pongo X. Y encontré mi primera check porque ya tengo toda esta columna rellenada y aquí le pongo una check. Perfecto. Como ya tengo esa check, ahora puedo rellenar la de la fila con X. Listo.
Mira, se va rellenando solito. Ahora tengo estas dos X y me faltaría este espacio para rellenar con check. Listo. Como ya tengo esta check, fila y columna tiene que ser X. Aquí me falta este espacio, rellenarlo con X. Ahora ya tengo esta columna también rellenada, solo me faltaría el check. Perfecto. Ahora voy a responder a la pregunta. ¿De qué color llevaba el señor amarillo, el señor rojo y el señor blanco respectivamente? Listo. O sea, me están preguntando por los tres. Nada del otro mundo. Ahora lo voy a responder. Listo. El señor blanco, vamos a ver la tabla. El señor blanco lleva la corbata amarilla, de color amarillo. Entonces, le ponemos amarillo. Ahora, el señor rojo llevaba la corbata de color blanco. Aquí está. Señor rojo lleva la corbata de color blanco. Ahora, el señor amarillo lleva la corbata. Aquí lo podemos ver. Señor amarillo lleva la corbata de color rojo. Listo. Eso sería lo que le corresponde a cada uno de ellos. Y esa sería la respuesta final. Perfecto. Fácil, sencillo, simplemente un poquito de análisis. Bien, ¿qué nos dice el siguiente problema? Nos dice que Amelia, Beatriz, Carola y Dina tienen una profesión diferente cada una. Ingeniera, arquitecta, profesora y doctora. No necesariamente en ese orden. Además, se sabe lo siguiente. Ok, hemos hecho nuestro cuadro de doble entrada en primer lugar para analizar los datos. He puesto las profesiones en la parte superior y los nombres en la parte de la columna. Ok, nos dice, la doctora es vecina de Amelia, por lo tanto, Amelia no puede ser la doctora. Le pongo aquí una X. Amelia no es la doctora. Ahora, ¿qué más nos dice? Dina es arquitecta. Ya directamente nos dicen que Dina es arquitecta. Por lo tanto, le pongo acá Dina es arquitecta. Una check. Como ya tiene check, todo lo demás se convierte en X, tanto fila y columna. Por lo tanto, ponemos X aquí. Otra X por aquí. Una X más por acá. Y también en su respectiva fila. Una X por ahí, otra X por ahí. Y aquí al final otra X. Perfecto. ¿Qué más nos dice? Amelia y la ingeniera son amigas de Carol. Amelia y la ingeniera. O sea, ¿qué quiere decir? Amelia no es ingeniera. Amelia no es ingeniera. Entonces, ¿qué más me dice? Amelia y la ingeniera son amigas de Carol. ¿Qué quiere decir? Que Carol tampoco es ingeniera, porque Carol es la amiga de la ingeniera también. Entonces, no es ingeniera. Listo. Y aquí he encontrado un espacio vacío, el único que puedo poner check. Le coloco el respectivo check. Ahora, tanto fila y columna se convierten en X y hasta la fila me faltaría la columna X y aquí también iría X. Perfecto, ya tengo hasta ahí mi cuadro rellenado. Y aquí me he encontrado que en esta columna también me falta solo un espacio, por lo tanto ese espacio se rellena con check. Ya tengo ese check, ya tengo toda la columna rellenada, me faltaría la fila y aquí me falta una X. Perfecto. Y ahora el último espacio se rellenaría con un check. Listo. Ahora, ¿qué me pregunta? ¿Cuál es la profesión de Amelia? Le vamos a responder, la profesión de Amelia ella es profesora. Aquí está, Amelia es profesora. Entonces anotamos aquí, Amelia es profesora. Listo. Entonces, ese sería el problemita, la respuesta al problema.
Ok, en el siguiente problema nos preguntan del enunciado anterior, ¿quién es la ingeniera? Para ello voy a traer de regreso a la tabla que ya habíamos hecho eh, en el problema anterior. Listo, ahí la tenemos. Entonces, ¿quién es la ingeniera? Vamos a analizar. Ingeniera es Beatriz. Por lo tanto, anotamos la respuesta. Beatriz. Beatriz es la ingeniera. Ingeniera. Listo, esa sería la respuesta a este problemita con respecto a quién es la ingeniera. Listo.